¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Bien, para derivarla vamos a ocupar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces vamos a derivar nuestra función y. Para eso escribo y', indicando con esta coma que ya estoy derivando la función y. Ahora, el valor del exponente n es 6. La derivada de x a la 6 es n, que es 6, que multiplica la variable que es x, y al exponente le vamos a restar 1, es decir, 6 menos 1. Seguimos, tenemos y' es igual a 6x y realizamos las operaciones en el exponente. 6 menos 1 es igual a 5. Por lo tanto, y' igual a 6x a la 5 es la derivada de x a la 6. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas. Y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 3x a la cuarta. Para derivarla vamos a ocupar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante c por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1. Al aplicar esta propiedad a nuestra función, tenemos que el valor de la constante c es 3. El valor de el exponente n es 4. Entonces, la derivada de 3x a la cuarta es lo siguiente. Primero indicamos que estamos derivando la función y, poniéndole un apóstrofe a la y. Tenemos y'. Ahora, 3x a la cuarta. Si aplicamos la propiedad, tenemos 3 que multiplica al exponente que es 4 por la variable y al exponente que es 4 le restamos 1. Ahora realizamos las operaciones. Tenemos y' es igual a 3 por 4 es igual a 12. Escribimos la variable x. Y realizamos la operación en el exponente. 4 menos 1 es igual a 3. Para concluir, y' es igual a 12x al cubo. Es decir, esto es la derivada de 3x a la cuarta. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a x a la 10 entre 5. Primero vamos a reescribir esta función, es decir, tenemos y igual y sacamos la constante, es decir, un quinto que multiplica a x a la 10. Ya reescribimos la función. Ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante que multiplica a n por x a la n menos 1. Al aplicar esta propiedad a nuestra función, tenemos que el valor de la constante c es un quinto. El valor del exponente n es 10. Entonces, la derivada de un quinto x a la 10 es lo siguiente. Como ya vamos a derivar, le pongo un apóstrofe a la y. Ahora, la propiedad nos dice un quinto va a multiplicar al exponente, que es 10. Ahora escribe la variable que es x. Y al exponente le vamos a restar 1, es decir, 10 menos 1. Realizamos las operaciones. Un quinto por 10. Al entero le escribimos un 1 como denominador y multiplicamos en línea. 1 por 10 es igual a 10. Entre 1 por 5 es igual a 5. Escribimos x. Realizamos las operaciones en el exponente. 10 menos 1 es igual a 9. Por último, vamos a realizar las operaciones en el coeficiente. 10 entre 5 es igual a 2. Escribimos x a la 9. Entonces, para concluir, la derivada de x a la 10 entre 5 es igual a 2x a la 9. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 6 entre x al cubo. El numerador es 6 y el denominador es x al cubo. Primero vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Queremos pasar el denominador, que es x al cubo, al numerador. Para eso vamos a aplicar leyes de los exponentes. Entonces tenemos 6. Escribo la misma variable, que es x, la que está en el denominador. Ahora, al aplicar leyes de los exponentes, el signo del exponente cambia. Este 3, como no se le ve signo, indica que es positivo. Al momento de subirlo al numerador, cambia a menos 3. Entonces, 6 entre x al cubo es lo mismo que 6x a la menos 3. Ahora, para derivar la función y igual a 6x a la menos 3, vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por n por x a la n menos 1. Entonces vamos a derivar esta función. Para eso voy a ponerle un apóstrofe a la y ya indico que derivo esta función. Derivo respecto a x esta función, que es 6x a la menos 3. Ahora sí aplico esta propiedad, donde el valor de la constante c es 6, el valor del exponente n es menos 3. Entonces la derivada de 6x a la menos 3 es 6, que multiplica al exponente, que es menos 3. Escribimos la variable, que es x, y al exponente, que es menos 3, le restamos 1. Seguimos. Multiplicamos los coeficientes. 6 por menos 3 es menos 18. Escribimos la variable x. Ahora en el exponente, menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Y ya por último, tenemos y' igual. Ahora, x a la menos 4 lo vamos a pasar al denominador, ya que su exponente es negativo. Entonces, en el numerador tenemos menos 18. En el denominador vamos a aplicarle leyes de los exponentes a x a la menos 4. Escribimos la misma letra, que es x. Y el signo del exponente cambia, aquí es menos 4, entonces escribimos 4 positivo. Recordemos que cuando no se les ve signo indica que es positivo. Entonces, para concluir, la derivada de 6 entre x al cubo es igual a menos 18 entre x a la 4. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 5x más 4. Bien, cuando queremos derivar un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Es decir, escribimos y' para indicar que ya estamos derivando la función y escribimos el símbolo d sobre dx del primer término, que es 5x, más. Ahora vamos a poner d sobre dx del segundo término, que es 4. Continuamos. Ahora, la derivada de 5x. Para resolverla vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Entonces, si aplicamos esta propiedad a esta derivada, que es de 5x, el valor de la constante c es 5. Entonces, la derivada de 5x nada más es 5. Más, ahora, para la derivada respecto a x de un número, es decir, de 4, vamos a aplicar la siguiente propiedad. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Entonces, la derivada respecto a x de 4, donde la constante c es el número 4, es igual a 0. Entonces, realizamos la operación. 5 más 0 es igual a 5. Para concluir, y' es igual a 5. Entonces la derivada de 5x más 4 es 5. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.
¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 7x al cuadrado más 3x menos 2. Bien, cuando vamos a derivar un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Entonces escribimos y', que significa que ya estoy derivando la función y escribo el símbolo d sobre dx de cada uno de los términos. Empezamos con el primero, que es 7x al cuadrado, más, escribo otra vez el símbolo d sobre dx del segundo término, que es 3x. Por último tenemos menos d sobre dx del último término, que es el 2. Continuamos, tenemos y' igual. Ahora, para la derivada respecto a x de 7x al cuadrado vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por x a la n menos 1. Al aplicar esta propiedad en esta parte de aquí tenemos que el valor de la constante c es 7, el valor del exponente n es 2. Entonces la derivada de 7x al cuadrado es 7 que multiplica al exponente que es 2, escribimos la misma variable que es x y al exponente le restamos 1, es decir, tenemos 2 menos 1. Continuamos, escribimos el signo positivo. Ahora, para calcular la derivada respecto a x de 3x vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Al aplicar esta propiedad en nuestra derivada de aquí, tenemos que el valor de la constante c es 3. Entonces la derivada respecto a x de 3x nada más es la constante, que es 3. Seguimos, escribimos el signo negativo. Ahora, para la derivada respecto a x de 2 vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0. Es decir, la derivada de cualquier número es 0. Entonces, la derivada respecto a x de 2 es 0 y escribimos aquí el 0. Seguimos y realizamos las operaciones. 7 por 2 es igual a 14. Escribimos la variable que es x. Realizamos la operación en el exponente. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta x tiene exponente 1. Pero no es necesario escribirlo, ya que cuando no se les ve exponente indica que es 1. Más 3. Y lo escribimos. El 0 no es necesario escribirlo. Entonces, para concluir, la derivada de 7x al cuadrado más 3x menos 2 es 14x más 3. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Y igual a raíz cuadrada de x. Bien, primero vamos a reescribir esta función. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales. Raíz enésima de una base a elevado a un exponente m es igual a la misma base a y como exponente una fracción m entre n. Al aplicar esta propiedad en nuestra raíz cuadrada de x tenemos que el valor de n es 2, ya que es una raíz cuadrada. El valor de la base a es x y el valor del exponente m es 1, ya que cuando no se les ve exponente indica que es 1. Entonces al aplicar esta propiedad tenemos que raíz cuadrada de x es x a la 1/2. Procedemos a derivar y igual a x a la 1/2. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces vamos a derivar y. Para eso le voy a escribir un apóstrofe a la y así tener y', indicando que ya la estoy derivando. Y escribo el símbolo d sobre dx de esta función, que es x a la 1/2. Al aplicar esta propiedad a x a la 1/2, el valor del exponente n es 1/2. Entonces la derivada de x a la 1/2 es 1/2 por la variable x y al exponente que es 1/2 le vamos a restar 1. Seguimos. Tenemos 1/2.
Escribo la variable x. Ahora realizo las operaciones que tenemos en el exponente, que es 1/2 menos 1. Al entero le escribo un 1 como denominador para convertirlo en fracción. Y ahora sí realizamos las operaciones. Multiplicamos cruzado. 1 por 1 es igual a 1, menos. 2 por 1 es igual a 2. 2 por 1 es igual a 2. 1 menos 2 es igual a menos 1, entre 2. Por lo tanto, 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. Y lo escribimos aquí. Continuamos. Ahora, x a la menos 1/2 lo voy a pasar al denominador, ya que su exponente es negativo. Para eso voy a aplicar leyes de los exponentes. Es decir, tengo 1 entre, escribo el 2 ya que este ya está en el denominador. Escribo la variable x y las leyes de los exponentes nos dicen que cuando pasamos algo del numerador al denominador, el exponente cambia de signo. 1/2 aquí tiene negativo, entonces al bajarlo cambia a positivo. Pero el signo positivo no es necesario escribirlo, ya que cuando no se les ve signo indica que es positivo. Entonces tenemos 1 entre 2x a la 1/2. Continuamos, tenemos y' igual a 1 entre 2. Ahora, x a la 1/2, aplicando leyes de los radicales, es igual a raíz cuadrada de x. Y lo escribimos en su expresión de raíz. Entonces, para concluir, 1 entre 2 raíz cuadrada de x es la derivada de raíz cuadrada de x. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Primero vamos a reescribir esta función. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales. Raíz enésima de una base a elevado a un exponente m es igual a la misma base a y como exponente una fracción m entre n. Y la vamos a aplicar en esta función. Primero vamos a sacar el coeficiente, que es 1/2, y lo escribimos aquí. Ahora, esta propiedad aplicándola al numerador, es decir, en raíz cúbica de x, donde el valor de n es 3. El valor de la base a es x y el valor del exponente m es 1, ya que cuando no se les ve exponente indica que es 1. Entonces tenemos x a la 1/3. Quiere decir que raíz cúbica de x entre 2 es lo mismo que 1/2 por x a la 1/3. Bien, ahora vamos a derivar la función y igual a 1/2 por x a la 1/3. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante que multiplica al exponente n por x y al exponente le restamos 1. Al aplicar esta propiedad en esta función, el valor de la constante c es 1/2, el valor del exponente n es 1/3. Entonces tenemos lo siguiente. Como vamos a derivar la función y, escribo la letra y le escribo un apóstrofe. Así ya indico que la estoy derivando. Entonces la derivada de 1/2 de x a la 1/3 es igual a 1/2 que multiplica al exponente, que es 1/3. Escribimos la misma variable y al exponente, que es 1/3, le vamos a restar 1. Continuamos. Multiplicamos los coeficientes 1/2 por 1/3. Las fracciones se multiplican en línea. 1 por 1 es igual a 1. Entre 2 por 3 es igual a 6. Ahora escribimos la variable que es x. Y vamos a realizar las operaciones que están en el exponente. Tenemos 1/3 menos 1. Al entero le vamos a escribir un 1 como denominador y así lo vamos a convertir en fracción. Realizamos la resta de fracciones. 1 por 1 es igual a 1. Menos 3 por 1 es igual a 3. 3 por 1 es igual a 3. 1 menos 3 es igual a menos 2 entre 3. Por lo tanto, 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3. Y lo escribimos como exponente. Continuamos. Ahora, x a la menos 2/3 lo voy a pasar al denominador, ya que su exponente es negativo. Para eso voy a aplicar leyes de los exponentes. Entonces tenemos 1 entre.
El 6 ya está en el denominador. Ahora escribo la variable x. Las leyes de los exponentes nos dicen que cuando pasamos algo del numerador al denominador, el exponente cambia de signo. 2/3 es negativo. Al escribirlo en el denominador, cambia a positivo. 2/3. Entonces, para concluir, la derivada de raíz cúbica de x entre 2 es igual a 1 entre 6x a la 2/3. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Primero vamos a reescribir esta función. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales. Raíz enésima de una base a elevado a un exponente m es igual a la base a y como exponente una fracción m entre n. Y esta propiedad la vamos a aplicar en el denominador, donde el valor de n, como es una raíz cuadrada, es 2. El valor de la base a es x y el valor del exponente m es 1, ya que cuando no se les ve exponente indica que es 1. Entonces tenemos lo siguiente: 6 entre, en lugar de raíz cuadrada de x, escribimos x a la 1/2. Muy bien. Otra vez vamos a reescribir la función, ya que el denominador x a la 1/2 lo vamos a subir al numerador. Para eso vamos a aplicar leyes de los exponentes. Escribimos el 6, ya que este ya está en el numerador. Al momento de subir x a la 1/2, las leyes de los exponentes nos dicen que el signo del exponente cambia. 1/2, como no se le ve signo, indica que es positivo. Al momento de subirlo tendríamos negativo, es decir, x a la menos 1/2. Entonces tenemos y igual a 6x a la menos 1/2. Ahora vamos a derivar esta función. Como vamos a derivar la función y, vamos a escribir la misma letra y le ponemos un apóstrofe. Así ya indico que estoy derivando esta función. Ahora, para derivar 6x a la menos 1/2, vamos a utilizar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por x a la n menos 1. Es decir, le restamos 1 a la potencia. Entonces la derivada de 6x a la menos 1/2, donde el valor de la constante c es 6, el valor del exponente n es menos 1/2, es lo siguiente: 6 que multiplica a menos 1/2. Escribimos la variable que es x y al exponente que es menos 1/2 le vamos a restar 1. Continuamos. Vamos a realizar la multiplicación. 6 por menos 1/2. Primero aplicamos ley de signos. El 6, como no se le ve signo, indica que es positivo. Más por menos es igual a menos y lo escribimos aquí. Ahora, al 6 le escribimos un 1 como denominador. Vamos a multiplicar estas fracciones. Recordemos que las fracciones se multiplican en línea. Numerador por numerador y denominador por denominador. 6 por 1 es igual a 6. Entre 1 por 2 es igual a 2. Ahora escribimos la variable x. Realizamos las operaciones que tenemos en el exponente. Menos 1/2 menos 1. Al entero le escribimos un 1 como denominador y así lo convertimos en fracción. Realizamos la resta de fracciones. Este signo negativo va con el 1. Menos 1 por 1 es igual a menos 1. Menos 2 por 1 es igual a 2. 2 por 1 es igual a 2. Menos 1 menos 2 es igual a menos 3 entre 2. Por lo tanto, menos 1/2 menos 1 es igual a menos 3/2 y lo escribimos como exponente. Ahí está. Siguiente paso. X a la menos 3/2 lo vamos a pasar al denominador, ya que el exponente es negativo. Para eso vamos a aplicar leyes de los exponentes. Entonces tenemos menos. En el numerador escribimos el 6. En el denominador escribimos el 2, ya que este ya está en el denominador. Ahora, cuando aplicamos leyes de los exponentes nos dice que cuando pasamos algo del numerador al denominador, el exponente cambia de signo. Es decir, tenemos x y su exponente es 3/2 negativo. Entonces en el denominador es 3/2 positivo. Bien, para concluir,
La derivada de 6 entre raíz cuadrada de x es igual a menos 6 entre 2x a la 3 medios. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Primero vamos a reescribir la función y igual. Vamos a separar los coeficientes, es decir, los números de las variables. Entonces en el primer término tenemos 1/6 por x al cubo menos 2/5 en el segundo término por x al cuadrado. Y en el tercer término tenemos menos 7/9 por x. Y por último tenemos menos 3/5. Vamos a derivar la función y. Entonces escribo la letra y y le escribo un apóstrofe. Así ya tengo y' que indica la derivada de la función y. Ahora, cuando derivamos un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de los términos. Vamos a empezar escribiendo el símbolo d sobre dx del primer término, que es 1/6 de x al cubo. Menos, escribo el símbolo d sobre dx del segundo término, que es 2/5 de x al cuadrado. Menos, el símbolo d sobre dx del tercer término, que es 7/9 de x. Y por último tenemos menos d sobre dx del cuarto término, que es 3/5. Continuamos, escribimos y'. Ahora, para la primera derivada vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n. Escribimos la misma variable x y al exponente le restamos 1. Entonces, al aplicarlo en la primera derivada, el valor de la constante c es 1/6, el valor del exponente n es 3. Entonces la derivada de 1/6 de x al cubo es 1/6 que multiplica al exponente, que es 3. Escribimos la misma variable y al exponente le restamos 1. Continuamos, escribimos menos. Para calcular la derivada de 2/5 de x al cuadrado también aplicamos la misma propiedad, donde el valor de la constante c es 2/5 y el valor del exponente n es 2. Entonces la derivada es 2/5 que multiplica al exponente, que multiplica la variable y al exponente, que es 2, le restamos 1. Continuamos, escribimos menos. Ahora, para calcular la derivada de 7/9 de x vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas. La derivada respecto a x de una constante por x es igual a nada más la constante. Al aplicar esta propiedad en esta derivada, el valor de la constante c es 7/9. Entonces la derivada de 7/9 de x es nada más 7/9, que es la constante. Por último, para calcular la derivada de 3/5 vamos a aplicar la siguiente propiedad. La derivada respecto a x de una constante, es decir, de un número, es igual a 0. Entonces, para calcular la derivada de 3/5 es igual a 0. Entonces escribimos menos 0. Pero recuerden que el 0 no es necesario escribirlo. Continuamos, tenemos y'. Vamos a realizar las operaciones. 3 por 1, 3. Entre 6. Escribimos la variable x. 3 menos 1 es igual a 2. Menos 2 por 2, 4. Entre 5. Escribimos la variable x. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces esta x tiene exponente 1. Pero no es necesario escribirlo. Menos 7/9. Y ya por último, vamos a reducir los coeficientes. En el primero tenemos tercia de 3 es igual a 1. Entre tercia de 6 es igual a 2. Escribimos x al cuadrado. El segundo término lo escribimos igual. 4/5 de x. Y también escribimos el tercer término, 7/9. Entonces, para concluir, chavos, 1/2 de x al cuadrado menos 4/5 de x menos 7/9 es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es reescribir esta función. Para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad. Raíz enésima de una base a elevado a un exponente m es igual a la base a y como exponente una fracción m entre n. Y vamos a aplicar esta propiedad en los dos primeros términos. En el primero tenemos el 2 en el numerador entre raíz cuarta de x al cubo. Al aplicar esta propiedad, el valor de n es 4, el valor de la base a es x y el valor del exponente m es 3. Entonces es igual a x a la 3 cuartos. Más, ahora en el segundo término tenemos el 1 en el numerador entre raíz cúbica de x. Esta x, como no se le ve exponente, indica que es 1. Y al aplicar esta propiedad, el valor de n es 3, el valor de la base a es x y el valor del exponente m es 1. Entonces tenemos x a la 1/3 menos. En ese tercer término vamos a aplicar leyes de los exponentes, ya que el exponente de la x es 2 negativo. Vamos a pasarlo al numerador para que cambie el signo del exponente. Entonces tenemos el 3 en el numerador. Aplicando leyes de los exponentes, cuando pasamos algo del denominador al numerador, el signo del exponente cambia. Como aquí es 2 negativo, al subirlo es 2 positivo, es decir, x a la 2. Continuamos. Tenemos la función y. Ahora vamos a reescribir esta función. Para eso, en los dos primeros términos vamos a aplicar leyes de los exponentes. En el primero tenemos el 2 en el numerador. X a la 3 cuartos lo vamos a pasar al numerador aplicando leyes de los exponentes. Escribimos la variable que es x y al aplicar leyes de los exponentes el signo del exponente cambia. 3 cuartos, como no se le ve signo, indica que es positivo. Al momento de subirlo cambia a negativo, es decir, menos 3 cuartos. Más, en el segundo término aplicamos la misma regla. Tenemos el 1 que va a multiplicar a x a la menos 1/3, ya que el signo de este exponente cambia. Ahora en este término, cuando el coeficiente es 1 no es necesario escribirlo, ya que 1 por x a la menos 1/3 nada más es x a la menos 1/3. El tercer término lo escribimos igual, menos 3x al cuadrado. Bien, una vez que ya reescribimos esta función de esta manera, vamos a derivarla. Como vamos a derivar la función y, voy a escribir y', que con esta apóstrofe ya me indica que estoy derivando esta función. Ahora, la derivada de un polinomio, es decir, de varios términos, es la derivada de cada uno de estos. Entonces voy a escribir el símbolo d sobre dx que me indica la derivada y escribo el primer término, que es 2x a la menos 3 cuartos. Más, escribo el símbolo d sobre dx del segundo término, que es x a la menos 1/3. Por último tengo menos el símbolo d sobre dx del tercer término, que es 3x al cuadrado. Continuamos. Tenemos y'. Para calcular la derivada de 2x a la menos 3 cuartos vamos a aplicar la siguiente propiedad. La derivada de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por x a la n menos 1. Al aplicarlo en esta primera derivada, el valor de la constante c es 2. El valor del exponente n es menos 3 cuartos. Entonces esta derivada es igual a la constante, que es el 2, que multiplica al exponente, que es menos 3 cuartos, que multiplica a la variable, que es x, y al exponente, que es menos 3 cuartos, le vamos a restar 1. Seguimos, escribimos el signo positivo del segundo término. Ahora para la segunda derivada vamos a aplicar otra propiedad. La derivada de x a la n es igual al exponente n por x a la n menos 1. Al aplicarlo en esta derivada, donde el valor del exponente n es menos 1/3, es igual al exponente, que es menos 1/3, que multiplica a la variable, que es x, y al exponente, que es menos 1/3, le restamos 1. Seguimos ahora con el tercer término.
escribimos el signo negativo, la derivada de 3x al cuadrado. Para realizarla vamos a ocupar esta propiedad, donde el valor de la constante c es 3 y el valor del exponente n es 2. Entonces la derivada de 3x al cuadrado es igual a la constante, que es 3, que va a multiplicar al exponente, que es 2. Multiplica la variable y al exponente, que es 2, le vamos a restar 1. Continuamos. Tenemos y' igual. En el primer término, primero vamos a multiplicar 2 por menos 3 cuartos. Vamos a aplicar primeramente ley de signos. El signo del 2, como no se le ve, indica que es positivo. Más por menos es igual a menos. Ahora, al 2 le escribimos un 1 como denominador para convertirlo en fracción. Las fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 3 es igual a 6. Entre 1 por 4 es igual a 4. Pero 6 cuartos la podemos reducir, ya que tanto el numerador como denominador tienen mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Entonces tenemos menos 3 medios, que multiplica a la variable x. Ahora vamos a realizar las operaciones que tenemos en el exponente, que es igual a menos 3 cuartos menos 1. Al entero le vamos a escribir un 1 como denominador y así lo convertimos en fracción. Vamos a realizar la resta de fracciones. Este signo negativo va con el 3. Menos 3 por 1 es igual a menos 3. Menos 4 por 1 es igual a 4. 4 por 1 es igual a 4. Menos 3 menos 4 es igual a menos 7. Entre 4. Quiere decir que menos 3 cuartos menos 1 es igual a menos 7 cuartos. Y lo vamos a escribir como exponente, menos 7 cuartos. Seguimos ahora con el segundo término. Primero aplicamos ley de signos. Más con menos es igual a menos. Escribimos un tercio, que multiplica a la variable x. Ahora vamos a realizar la operación que tenemos en el exponente. Menos un tercio menos 1. Al entero le escribimos un 1 como denominador para así convertirlo en fracción. Vamos a realizar la resta de fracciones. Este signo negativo va con el numerador, es decir, con el 1. Menos 1 por 1 es igual a menos 1. Menos 3 por 1 es igual a 3. 3 por 1 es igual a 3. Menos 1 menos 3 es igual a menos 4. Entre 3. Quiere decir que menos un tercio menos 1 es igual a menos 4 tercios. Y lo vamos a escribir como exponente, menos 4 tercios. Continuamos y escribimos el signo negativo del tercer término. Multiplicamos los coeficientes. 3 por 2 es igual a 6, que multiplica a la variable x. Realizamos la operación en el exponente. 2 menos 1 es igual a 1. Quiere decir que esta x tiene exponente 1. Pero cuando es exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces, para concluir, esto que tenemos aquí, que es y', es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivadas de funciones algebraicas y vamos a derivar la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es reescribir esta función de la siguiente manera. El numerador lo voy a escribir igual. 3x al cuadrado más 5x más 8 entre raíz cuarta de x. Pero para este término vamos a aplicar la siguiente propiedad. Raíz enésima de una base a elevado a un exponente m es igual a la base a y como exponente una fracción m entre n. Y vamos a aplicar esta propiedad en este término. Raíz cuarta de x, donde el valor de n es 4, el valor de la base a es x y el valor del exponente m es 1. Ya que esta x, como no se le ve exponente, indica que es 1. En lugar de raíz cuarta de x tenemos la misma base que es x y como exponente la fracción 1/4.
Continuamos. Ahora vamos a reescribir esta función. Vamos a dividir cada uno de los términos del numerador entre el denominador. Vamos a empezar con 3x al cuadrado entre x a la 1/4. Escribimos el coeficiente que es el 3. Ahora x al cuadrado entre x a la 1/4 vamos a aplicar leyes de los exponentes, donde escribimos la variable que es x y vamos a restar los exponentes. El exponente del término de arriba que es el 2 menos el exponente del término de abajo que es 1/4. Vamos a realizar esta resta. Al entero que es el 2 le vamos a escribir un 1 como denominador y así la convertimos en fracción. Ahora realizamos la resta de fracciones. 2 por 4 es igual a 8, menos 1 por 1 es igual a 1. Multiplicamos cruzado. 1 por 4 es igual a 4. Igual. 8 menos 1 es igual a 7 entre 4. Quiere decir que 2 menos 1/4 es igual a 7/4. Y lo escribimos como exponente. Ahí está. Continuamos. Ahora vamos a dividir el segundo término que es más 5x entre el denominador, x a la 1/4. Escribimos el coeficiente más 5. Ahora tenemos x entre x a la 1/4. Esta x, como no se le ve exponente, indica que es 1. Aplicando leyes de los exponentes, escribimos la variable que es x y restamos los exponentes. El exponente del término de arriba que es 1. Le vamos a restar el exponente del término de abajo, que es 1/4. De igual manera, al entero que es este 1, le escribimos un 1 como denominador y así lo convertimos en fracción. Realizamos la resta de fracciones. Vamos a multiplicar cruzado. 1 por 4 es igual a 4, menos 1 por 1 es igual a 1. 1 por 4 es igual a 4. 4 menos 1 es igual a 3 entre 4. Quiere decir que 1 menos 1/4 es igual a 3/4 y lo escribimos como exponente. Ahí está. Continuamos. Ahora vamos a tomar el tercer término del numerador que es el 8 y lo dividimos por el denominador. Pero como en este término no hay x, lo vamos a escribir igual. Escribimos más, en el numerador va el 8, en el denominador lo escribimos igual, x a la 1/4. Continuamos. Vamos a reescribir otra vez esta función. Los dos primeros términos los escribimos igual. 3x a la 7/4 más 5x a la 3/4 más. En el tercer término vamos a aplicar leyes de los exponentes, ya que x a la 1/4 está en el denominador y lo queremos pasar al numerador. Escribimos el 8. Al aplicar leyes de los exponentes para pasar x a la 1/4 al numerador, nos dice, escribe la variable, que es x. Y el signo del exponente cambia. 1/4, como no se le ve signo, indica que es positivo. Al momento de subirlo, cambia a negativo, es decir, menos 1/4. Bien, una vez que ya reescribimos esta función, que es lo que tenemos acá, vamos a derivarla. Como derivamos la función y, escribimos y'. Ahora, cuando derivamos un polinomio, es decir, varios términos, es la derivada de cada uno de estos. Entonces voy a escribir el símbolo d sobre dx en cada uno. Empezamos con el primer término. 3x a la 7/4 más. Otra vez escribo el símbolo d sobre dx que me indica la derivada y ahora del segundo término. 5x a la 3/4. Por último tenemos más d sobre dx de 8x a la menos 1/4. Continuamos y escribimos y'. Ahora, la derivada de 3x a la 7/4. Vamos a utilizar la siguiente propiedad. La derivada de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente n por la variable x a la n-1. Al aplicar esta propiedad en esta derivada, el valor de la constante c es 3, el valor del exponente n es 7/4. Entonces su derivada es igual a la constante, que es el 3, que multiplica al exponente, que es 7/4, que multiplica a la variable, que es x, y al exponente, que es 7/4, le restamos 1. Continuamos ahora con el segundo término. Escribimos el signo positivo.
la derivada de 5x a la 3 cuartos. Aplicando de igual manera esta propiedad, el valor de c es 5, el valor del exponente n es 3 cuartos. Entonces su derivada es igual a la constante por el exponente, que es 3 cuartos, por la variable, que es x, y al exponente 3 cuartos le restamos 1. Continuamos ahora con el tercer término. Escribimos el signo positivo. De igual manera vamos a aplicar para esta derivada esta propiedad. El valor de c es 8 y el valor del exponente n es menos 1 cuarto. Entonces su derivada es igual a la constante, que es 8, que multiplica al exponente, que es menos 1 cuarto, que multiplica a la variable, que es x, y al exponente, que es menos 1 cuarto, le restamos 1. Continuamos. Tenemos y' igual. Vamos a realizar las operaciones en todos los términos. En el primero, al 3 le escribimos un 1 como denominador. Multiplicamos estas dos fracciones. Multiplicamos numerador y numerador. 3 por 7 es igual a 21. Entre 1 por 4 es igual a 4, que multiplica a la x. Ahora vamos a realizar las operaciones que tenemos en el exponente. 7 cuartos menos 1. Y lo escribimos aquí. 7 cuartos menos 1. Al entero le escribimos un 1 como denominador y así lo convertimos en fracción. Realizamos la resta de fracciones. Multiplicamos cruzado. 7 por 1 es igual a 7. Menos 4 por 1 es igual a 4. 4 por 1 es igual a 4. 7 menos 4 es igual a 3 entre 4. Quiere decir que 7 cuartos menos 1 es igual a 3 cuartos. Y lo escribimos como exponente. Continuamos. Ahora en el segundo término tenemos más. Al 5 le escribimos un 1 como denominador. Multiplicamos las fracciones. Recordemos, las fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. 5 por 3 es igual a 15. Entre 1 por 4 es igual a 4. Multiplican a la variable x. Ahora realizamos las operaciones en el exponente. 3 cuartos menos 1. Al entero, que es el 1, le escribimos un 1 como denominador y así lo convertimos en fracción. Realizamos la operación de fracciones. Vamos a multiplicar cruzado. 3 por 1 es igual a 3, menos 4 por 1 es igual a 4. 4 por 1 es igual a 4. 3 menos 4 es igual a menos 1 entre 4. Quiere decir que 3 cuartos menos 1 es igual a menos 1 cuarto y lo escribimos como exponente. Menos 1 cuarto. Continuamos. Ahora en el tercer término. Multiplicamos 8 por menos 1 cuarto. Primero aplicamos ley de signos. Más por menos es igual a menos. Al 8 le escribimos un 1 como denominador. Multiplicamos ahora las fracciones. 8 por 1 es igual a 8. Entre 1 por 4 es igual a 4. Pero 8 entre 4 lo podemos reducir, ya que es igual a 2. Multiplica a la variable x y realizamos las operaciones en el exponente. Tenemos menos 1 cuarto menos 1. Al entero le escribimos un 1 como denominador y realizamos las operaciones. Recordemos que vamos a multiplicar cruzado. Este signo negativo es del 1 que está en el numerador. Menos 1 por 1 es igual a menos 1. Menos 4 por 1 es igual a 4. 4 por 1 es igual a 4. Menos 1 menos 4 es igual a menos 5 entre 4. Quiere decir que menos 1 cuarto menos 1 es igual a menos 5 cuartos. Y lo escribimos como exponente. Continuamos. Tenemos y'. El primer término lo escribimos igual. 21 entre 4. Que multiplica a x a la 3 cuartos. En el segundo término tenemos más. Vamos a aplicar leyes de los exponentes, ya que x tiene exponente negativo. Entonces lo vamos a pasar al denominador, teniendo 15 en el numerador. En el denominador ya está el 4, que va a multiplicar a la x, pero el signo del exponente cambia. Como un cuarto es negativo, acá es positivo, o simplemente un cuarto. Seguimos. En el tercer término tenemos menos. El 2 queda en el numerador.
De igual manera en este término vamos a aplicar leyes de los exponentes, ya que el exponente de la variable x es negativo. Entonces en el denominador escribimos x y cambia el signo del exponente. Entonces es 5/4 positivo. Entonces para concluir, la derivada de esta función es y', que es igual a este polinomio. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. En este video vamos a ver derivadas de funciones algebraicas y realizamos este ejercicio. Entonces vamos a escribir la derivada. La derivada de y es y' igual. Y en la parte derecha de la igualdad tenemos un polinomio. Recordemos, los polinomios se derivan término a término. Es decir, tenemos la derivada respecto a x del primer término, que es 2ax², menos la derivada del segundo término, que es 6bx², más la derivada respecto a x de 5ax², menos la derivada del siguiente término, que es bx, más la derivada respecto a x de la letra a. Seguimos y tenemos y' igual. Y para realizar la derivada del primer término vamos a aplicar la siguiente propiedad, que dice: la derivada de una constante c por x a la n es igual a la multiplicación de la constante por n por x elevada a la n-1. Y al aplicar esta propiedad en el primer término, tenemos que el valor de c es 2a, pues 2a es la constante, ya que en este término la variable es x. El valor del exponente n es 4. Entonces tenemos lo siguiente. La derivada es 8ax² menos. Para el segundo término también aplicamos esta propiedad. Ahora el valor de la constante c es 6b. El valor del exponente n es 3. De igual manera, b se considera dentro de la constante, pues al identificar la derivada nos dice que es respecto a la variable x. Y tenemos que esta derivada es igual a 18b por x², más. También para este término aplicamos esta propiedad, donde el valor de la constante c es 5a. El valor del exponente n es 2. Entonces la derivada es igual a 10a por x menos. Ahora, para este término vamos a aplicar otra propiedad, que dice: la derivada de una constante por x es igual a únicamente la constante. En este caso, para este término la constante es b. Por lo tanto, la derivada de bx únicamente es b. Más. Para el último término aplicamos otra propiedad, que dice: la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, como este término dice que la derivada es respecto a x, pero no tenemos x, quiere decir que la letra a es una constante. Entonces, la derivada es 0. Y como el último término nos salió más 0, podemos no escribirlo, pues se comprende. Entonces, para concluir, y' igual a 8ax³ menos 18bx² más 10ax menos b es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en Virtual.lat. En este video vamos a ver derivadas de funciones algebraicas y realizamos este ejercicio. Entonces vamos a escribir y', que nos indica la derivada de esta función. Y para poder derivar esta función vamos a aplicar la siguiente propiedad, que dice: la derivada de v a la n es igual a n por v con exponente n-1, que multiplica a la derivada de v. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio, tenemos que el valor de v
es lo que está en el paréntesis. El valor de n es 3. Como observación, vamos a obtener la derivada respecto a x. Quiere decir que la letra A y la letra B son constantes. Entonces tenemos lo siguiente. 3 que multiplica al paréntesis. A más B sobre x. Y al exponente le restamos 1. 3 menos 1 es igual a 2. Y esto va a multiplicar a la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, que es A más B sobre x. Seguimos. Esta parte de aquí la volvemos a escribir. Y eso de aquí multiplica a la derivada de este paréntesis. Pero como dentro del paréntesis tenemos un binomio, entonces la derivada distribuye a cada término. Es decir, tenemos la derivada respecto a x del primer término, que es a, más la derivada respecto a x del segundo término, que es b sobre x. Ahora, en este término, como la x se encuentra en el denominador, vamos a subir esta variable al numerador, es decir, que acompaña a la b. Para eso vamos a aplicar leyes de los exponentes. El exponente de esta x, como no se ve, indica que es 1. Al aplicar leyes de los exponentes, subimos la x y el exponente cambia de signo. Entonces tenemos la derivada respecto a x de b por x a la menos 1. Seguimos. Tenemos y'. Y la primera parte la volvemos a escribir. Y abrimos otro paréntesis y empezamos a calcular cada una de las derivadas. Pues dentro de este paréntesis tenemos dos derivadas. La primera derivada, la derivada respecto a x de a. Como a es una constante, ya que la variable es x, entonces la derivada de a es 0. Para la otra derivada, vamos a aplicar la siguiente fórmula de derivadas, que dice, la derivada de una constante c por x a la n es igual a la multiplicación de la constante c por el exponente n, que multiplica a x elevado a la n menos 1. Y al aplicar esta propiedad en la segunda derivada, tenemos que el valor de c es la constante b, el valor de n es menos 1. Entonces la derivada de bx a la menos 1 es menos 1 por b es igual a menos b por x y al exponente le restamos 1, es decir, menos 1 es igual a menos 2. Cerramos el paréntesis. Ahora, dentro de este paréntesis, 0 menos bx a la menos 2, queda nada más menos bx a la menos 2. Continuamos. Y la primera parte la volvemos a escribir. Ahora, en el otro paréntesis, vamos a realizar operaciones, pues vamos a aplicar leyes de los exponentes en x a la menos 2. Tenemos, como el exponente de la x es negativo, entonces para pasar este exponente a que sea positivo, vamos a bajarlo al denominador. Es decir, vamos a tener menos b sobre x a la 2. Y cerramos el paréntesis. Es decir, al aplicar leyes de los exponentes, como x a la menos 2 está en el numerador, entonces vamos a bajarla al denominador. Para eso, el exponente cambia de signo. Continuamos y tenemos y'. Y vamos a multiplicar el 3 por el segundo paréntesis. 3 por menos b sobre x a la 2 es igual a menos 3b sobre x al cuadrado, que multiplica el otro paréntesis, a más b sobre x, y esto al cuadrado. Entonces, para concluir, esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en Virtual.lat. En este video vamos a ver derivadas de funciones algebraicas y vamos a realizar este ejercicio. Vamos a derivar la función f de x igual a x que multiplica a la raíz cuadrada de a más bx. Primero, si observamos, f de x está compuesta por una multiplicación, x que multiplica a esta raíz cuadrada. Entonces, para derivar f de x, vamos a aplicar la fórmula de derivada de un producto. Y esta dice lo siguiente: la derivada de un producto u por v es igual a u por la derivada de v, más v por la derivada de u. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio,
tenemos que el valor de u es x, el valor de v es la raíz cuadrada. Entonces tenemos f' de x que nos indica la derivada. Y tenemos x que multiplica a la derivada de la raíz cuadrada de a más bx, más esta misma raíz cuadrada que multiplica a la derivada de x. Continuamos. En el primer término tenemos x que multiplica a la derivada y vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales, que dice raíz enésima de una base a con exponente n es igual a la base a y con exponente una fracción, n sobre m. Entonces esta raíz cuadrada la vamos a reescribir aplicando esta propiedad y es igual a más bx, esto entre paréntesis, elevado a la 1/2, más, escribimos esta raíz cuadrada otra vez. Esto multiplica a la derivada de x, que es igual a 1. Continuamos. En el primer término tenemos x y vamos a derivar a más bx y esto a la 1/2. Para esto aplicamos la siguiente propiedad, que dice la derivada de v a la n es igual a n que multiplica a v con exponente n-1 y que multiplica a la derivada de v. Y al aplicar esta derivada en esta parte de aquí, tenemos que el valor de v es lo que está en el paréntesis, a más bx. El valor de n es igual a 1/2. Entonces tenemos x que multiplica y abrimos un corchete. A 1/2 por lo que está en el paréntesis, a más bx. Y esto que está en el paréntesis va a estar elevada a la menos 1/2, ya que al exponente, que es 1/2, le restamos 1. 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. Esto va a multiplicar a la derivada de lo que está en el paréntesis, a más bx. Cerramos el corchete. Seguimos y tenemos más esta raíz cuadrada por 1 es igual a esta raíz cuadrada. Continuamos. Tenemos x. Abrimos el corchete. Escribimos 1/2 que multiplica a más bx elevado a la menos 1/2 que multiplica a la derivada de este binomio, pues dentro de este paréntesis tenemos dos términos. Entonces la derivada de una suma es la derivada de cada uno de sus términos. Tenemos en el primer término la derivada de a más la derivada de bx. Cerramos el paréntesis y también cerramos el corchete, más esta raíz cuadrada. Continuamos. Tenemos x que multiplica a 1/2 por a más bx. Y esto elevado a la menos 1/2. Abrimos otro paréntesis. Y resolvemos estas dos derivadas. La primera derivada. La derivada respecto a x de la letra a. Como estamos derivando respecto a la variable x, entonces a es una constante. La derivada de una constante es 0. Más. La segunda derivada. La derivada respecto a x de bx es igual a b. Pues b es una constante. La variable es x. Cerramos el paréntesis. También cerramos el corchete. Ahora, dentro de este paréntesis, 0 más b es igual a b, más esta raíz cuadrada. Si observamos en este renglón, ya no tenemos d sobre dx. Esto quiere decir que esto ya es la derivada. Únicamente vamos a realizar operaciones para simplificar la respuesta. Continuamos. En el primer término, multiplica la x por 1 y por b. Esto es igual a bx sobre este número 2. Ahora, como este paréntesis tiene exponente negativo, lo que queremos es que el exponente sea positivo. Entonces, aplicando leyes de los exponentes, para que el exponente sea positivo, lo vamos a bajar al denominador. Pero en el denominador ya se encuentra el número 2. Entonces, al lado del número 2 escribimos a más bx con exponente 1/2. Es decir, al bajar este paréntesis al denominador, el exponente cambia de signo. Como era negativo, ahora es positivo. Y esto más esta raíz cuadrada. Continuamos. En el primer término escribimos el mismo numerador, bx, sobre el número 2.
Y para este paréntesis aplicamos otra vez la siguiente propiedad, que dice, una base a con exponente n sobre m es igual a la raíz enésima de la base a con exponente n. Y si aplicamos esta propiedad, en este paréntesis tenemos que el valor de la base a es a más bx, el valor de n es 1 y el valor de m es 2. Entonces tenemos raíz cuadrada de a más bx. Y esto más esta raíz cuadrada. Ahora vamos a realizar la suma de esta fracción con esta raíz cuadrada. Para eso, a esta raíz le escribimos el número 1 como denominador. Continuamos y sumamos estas dos fracciones por el método de carita feliz. Vamos a multiplicar cruzado bx con el 1. Y esta operación es igual a bx. Más. Multiplicamos los otros dos términos de forma cruzada. Y tenemos 2 raíz cuadrada de a más bx por raíz cuadrada de a más bx. Y esto es 2 que multiplica a la raíz cuadrada de a más bx elevado al cuadrado. Sobre la multiplicación de los términos que están abajo, que son los denominadores. Y 2 raíz cuadrada de a más bx por 1 queda 2 raíz cuadrada de a más bx. Y con esto aplicamos el método de carita feliz. Continuamos. En el numerador tenemos bx más 2, que multiplica a esta raíz cuadrada elevada al cuadrado. Como son operaciones opuestas, se cancelan. Así, nada más nos queda a más bx. Sobre el mismo denominador. Seguimos. Y tenemos en el numerador bx más, vamos a eliminar este paréntesis multiplicando por el número 2, aplicando ley de signos. Entonces tenemos 2 por a es 2a. 2 por bx queda más 2bx. Y esto sobre el mismo denominador. Seguimos. En el numerador reducimos términos semejantes, pues bx es término semejante con 2bx. Entonces, bx más 2bx es igual a 3bx más 2a sobre el mismo denominador. Entonces, para concluir, esto que tenemos aquí es la derivada de esta función f de x. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat. En este video vamos a ver derivadas de funciones algebraicas y vamos a realizar este ejercicio. Vamos a derivar la función y igual a la raíz cuadrada de la fracción x a la m más 2 sobre x a la m menos 2. Primero, vamos a reescribir esta función. Para eso vamos a aplicar álgebra. Más específicamente, vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los radicales, que dice: raíz enésima de una base a con exponente n es igual a la base a y con exponente n sobre m. Entonces tenemos y igual. Al aplicar esta propiedad tenemos que el valor de m es 2, pues es una raíz cuadrada. El valor de la base a es la fracción x a la m más 2 sobre x a la m menos 2. El valor de n es 1. Pues la fracción al ingresarla en un paréntesis el exponente será 1. Entonces tenemos en un paréntesis la fracción y con exponente 1/2. Ahora procedemos a derivar esta función y tenemos y' igual. Y para poder realizar la derivada vamos a aplicar la siguiente propiedad de derivadas, que dice: la derivada de v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio tenemos que el valor de v es lo que está dentro del paréntesis. El valor de n es 1/2. Entonces tenemos 1/2 por lo que está en el paréntesis y al exponente le restamos 1. 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. Y esto que multiplica a la derivada de lo que está en el paréntesis. Continuamos.
y la primera parte la volvemos a escribir igual, pues esto ya es parte de la derivada. Ahora vamos a derivar esta fracción, x a la m más 2 sobre x a la m menos 2. Como es una fracción, aplicamos la siguiente propiedad de derivadas, que dice, la derivada de un cociente u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Y al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio, tenemos que el valor de u es x a la m más 2 y el valor de v es x a la m menos 2. Entonces tenemos en el denominador v al cuadrado, es decir, x a la m menos 2 y esto al cuadrado. En el numerador tenemos x a la m menos 2. Lo ingresamos dentro de un paréntesis. Esto que multiplica a la derivada respecto a x del numerador, que es x a la m más 2. Menos u por la derivada de v, es decir, x a la m más 2, que multiplica a la derivada respecto a x de x a la m menos 2. Seguimos y tenemos y'. Esta primera parte la volvemos a escribir. Y esto multiplica a la otra fracción, donde tenemos en el numerador x a la m menos 2 por la derivada de x a la m más 2. Pero recordemos, como es una suma, es la derivada de cada uno de los términos. Entonces, para la derivada de x a la m, aplicamos la siguiente propiedad, que dice, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, la derivada de x a la m es m por x a la m menos 1. Y la derivada del número 2 es igual a 0, pues es una constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces cerramos el paréntesis. Tenemos menos, abrimos paréntesis y escribimos x a la m más 2. Y derivamos x a la m menos 2. De igual manera, como es una resta, es la derivada de cada uno de los términos. La derivada de x a la m, como ya lo habíamos visto anteriormente, es m x a la m menos 1. La derivada de menos 2 es igual a 0, pues también es una constante. Entonces cerramos el paréntesis. Sobre x a la m menos 2, y esto al cuadrado. Continuamos, tenemos y' igual. Esta parte la volvemos a escribir. Seguimos. Ahora, en la otra fracción, en el numerador. En los dos términos tenemos el factor común mx a la m menos 1 y lo factorizamos. Entonces tenemos mx a la m menos 1 como factor común que multiplica a x a la m menos 2 menos x a la m más 2. Cerramos el corchete, ya que mx a la m menos 1 por x a la m menos 2 obtenemos el primer término, menos mx a la m menos 1 por x a la m más 2 obtenemos el segundo término. Y escribimos el mismo denominador. Continuamos y tenemos y' igual. Esta parte la volvemos a escribir. Y también escribimos el primer factor de la otra fracción, es decir, m por x a la m menos 1. Seguimos y abrimos el corchete. Ahora, dentro de este vamos a eliminar los paréntesis. Para esto aplicamos ley de signos. Para el primer paréntesis los términos quedan igual, es decir, queda x a la m menos 2. Para el otro paréntesis tenemos que aplicar la ley de signos. El signo de x a la m, como no se ve, es positivo. Entonces tenemos menos por más es menos. Y escribimos x a la m. Menos por más es menos. El número 2. Cerramos el corchete. Y escribimos el mismo denominador. Continuamos y tenemos y' igual. Esta parte la volvemos a escribir. Ahora, para la otra fracción. El primer factor lo volvemos a escribir, que es m por x a la m menos 1. Y dentro del corchete vamos a reducir términos semejantes. X a la m menos x a la m se cancelan. Menos 2 es igual a menos 4. Y lo escribimos.
También vamos a escribir el mismo denominador. Continuamos y tenemos y' igual. Vamos a reducir todo esto. Primero, menos 4 por 1/2 es igual a menos 2. En el numerador va a quedar este factor, es decir, menos 2 que multiplica a m por x a la m menos 1. En el denominador tenemos este factor al cuadrado y lo escribimos. X a la m menos 2 al cuadrado. Ahora, esta fracción elevada a la menos 1/2. Recordemos que cuando simplificamos una derivada, los exponentes no deben de ser negativos ni fraccionarios. Entonces, para que esta fracción tenga exponente positivo, basta con pasarla al denominador. Y tenemos en el denominador que x a la m menos 2 y esto al cuadrado va a multiplicar a la fracción. Y como la pasamos al denominador, el exponente cambia de signo. Como es menos 1/2, ahora es 1/2. Y por último, escribimos el mismo numerador. Ahora, en el denominador, escribimos el primer factor, x a la m menos 2 y esto al cuadrado. Y esta fracción, x a la m más 2 sobre x a la m menos 2 elevada a la 1/2, equivale a la raíz cuadrada de la fracción x a la m más 2 sobre x a la m menos 2. Bien amigos, y eso que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.